Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Te invito todos los días de 3 a 4 de la tarde por Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69, para que disfruten Pregunta Médica, un serio encuentro médico interactivo donde se debaten todos los temas médicos de forma sencilla y que usted lo entienda. Buenas tardes. Hoy vamos a pedir disculpas a los amables telepacientes de Pregunta Médica, porque no va a estar el doctor Luis Rafael Serré. Tiene un serio compromiso hoy y manda disculpas para ustedes. Pero como nosotros tenemos un grupo muy interesante y capacitados médicos, tenemos a la doctora Elvira Méndez. Ella es nutrióloga y nos acompaña esta tarde para debatir un tema muy importante. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, doctor. ¿Cómo se siente? ¿Ya usted de nosotros? Bien, sí, ya usted de nosotros. Todo el mundo me conoce aquí ya cuando llego al canal. Saludo a su mamá que está mirándolo. Sí, saludo a mi familia y a varios amistades que están siguiendo el programa. No se lo pierden. Y a la defensora del pueblo que nos ve cada tarde. Excelente. Soy la Martínez. Excelente, Guante. Muy buen aporte. Sí, me asombró la capacidad cognitiva de esa persona. Y precisamente, mirándola a ella, me surgió ese tema del adulto mayor, cómo anda el apetito, diría yo. Ay, Dios mío. Ay, ¿Cómo anda la alimentación? Si la señora lo está escuchando. Sí, porque nosotros así, a mí me vienen surgiendo ideas. Y me habló como tan afablemente, parecía mi tía, me recordaba a mi tía, el afecto de mi tía Lucía allá en Puerto Plata. Y conversando con ella me dijo a mí, doctor, esa parte del apetito, cómo yo lo manejo, o sea, a veces como que no le da hambre, ¿cómo manejamos eso? Hay que entender que el adulto mayor es una persona que ya, que las personas cuando están en la etapa de la tercera edad ya son como niños. Entonces ya sus habilidades van disminuyendo. Por ende, muchas veces queremos obligar a nuestros padres, así como obligamos a los niños, a comer. O muchas veces actuamos de una manera un poco, no digamos que irresponsable, pero decimos, no, que a los viejos lo que les gusta es su salchichoncito con su guineíto, o le llenamos la nevera de cosas, pero no nos damos cuenta si ellos la están comiendo o no. Sí. Hay muchas cosas que influyen en el apetito del adulto mayor. Está el que ya son personas que por alguna razón pueden ir perdiendo lo que es el sentido del gusto. Ya las cosas no les saben igual y tienden a no darle importancia a lo que comen. Hay enfermedades degenerativas que le van quitando la capacidad hasta para alimentarse por sí solos. Y si tiene una persona que los cuida, que no está pendiente a eso, pues tienden a perder peso. Existe el factor emocional. Cuando los padres, ya los hijos no estamos en la casa, nos vamos a otras ciudades, a otros países, esa persona está sola, pues se tiende a deprimir. Y se le importa y dice, ¿para qué? Y eso tiende a desnutrir mucho a los pacientes mayores. Y también está la capacidad económica. Muchos de nuestros adultos mayores, por alguna razón, trabajaron en una época donde no ganaban mucho dinero o tuvieron un estilo de vida no muy organizado, no tuvieron familia, por ende ahora sus recursos en la vejez son limitados, tienen problemas de salud y tienden a priorizar entre comprar sus medicamentos y comprar alimentos. Y en nuestro país no tenemos como en otros países que existen refugios en donde le facilitan algunas cosas, sino que ellos priorizan entre sus medicamentos y comen lo que aparezca. Todo eso puede influir en la alimentación de un adulto mayor. Y por ende,
Cuando no hay una buena supervisión sobre estas cosas y se dan todas estas situaciones, estas personas se generan más rápido y las enfermedades oportunistas llegan, como ellos no tienen un buen estado de alimentación, ahí entonces le aceleran lo que es el proceso de la enfermedad y de la muerte. Doctora, ¿por qué es que hay que adivinarle lo que ellos van a comer? No tanto es adivinarle, hay que entender, como ya dije, por ejemplo, un paciente que ya presentó un accidente vasculocerebral, muchas veces las partes que están afectadas le permiten no tener un comportamiento como era anteriormente. Entonces, ya la persona que maneja el paciente, el médico que maneja el paciente y el familiar tienen que ponerse de acuerdo sobre cómo alimentar a ese paciente. Y si está en una condición especial, usted tiene que ver qué es lo que más le gusta para que pueda aceptar los alimentos. Suponiendo que no le haya pasado nada, pero siempre tienen una condición, porque es difícil. Exacto, porque está la condición emocional, como ya dije, Sí. puede ser una persona que tenga un buen estado de salud, pero la condición emocional, que tienden a deprimirse, que no es lo mismo que cuando usted era una persona que tenía una vida activa y de repente se ve retirado en la casa sin nada que hacer, pues es difícil para esa persona. No, y qué difícil usted ya adulto mayor que no tenga algún tipo de condición. Exacto. Algún tipo de condición, sufre de la presión o es diabético y eso. Pero si uno como que lo interpreta, como que lo interpreta a ellos, ellos comen. Sí. Sí, ellos comen. Lo que pasa es que hay que decir la verdad. Aunque nuestro país es uno de los pocos países que todavía nuestros padres, nuestros abuelos están con nosotros, en otros países tienen otro tipo de sistemas donde ya hay asilos porque las personas no tienen el tiempo de cuidar a sus adultos mayores. Pero los cuidamos entre comillas. Todo el mundo trabaja, esa persona está sola en la casa, o está en su casa, pero como decía un amigo mío el domingo, muchos hijos, el Día de las Madres suben foto con su madre, pero el año entero están solas. Sí. Entonces, la parte emocional afectiva es muy importante. Para comer. Claro, porque hay muchas de estas personas que no tienen una patología de base que les limite lo que van a comer, pero la parte emocional y la parte económica hacen que ellos se limiten. Una persona que está sola, que se siente triste, que los hijos, los nietos no lo visitan, no come. Dice que para qué, aunque le insistan. O sea, la parte emocional contribuye a ese apetito. Contribuye mucho. Lo he visto en muchos pacientes que dicen, pero ¿para qué yo voy a comer? Porque están depresivos. Porque o están en un asilo, porque aquí hay asilo en este país, o están solos en su casa, los hijos van cuando pueden, y eso les trabaja, y aunque tengan una nevera llena, no comen. Y otros le dije la parte económica, que priorizan entre los medicamentos y los alimentos. Dicen, no, si yo no me compro la pastilla de la presión, me voy a subir, pues me compro la pastilla de la presión y me bebo cualquier cosa, una sopita de sobre, un arroz con huevo, cualquier cosa, entonces comen una vez al día. Y eso hace se que van haya deteriorando. deterioro poco a poco, y vemos estos pacientes que caen en lo que es la sarcopenia, en donde van disminuyendo de peso poco a poco, y ya lo que usted ve es las arrugas del paciente, hueso. Usted, cuando vienen a llamar al nutriólogo, es porque ya el paciente ni se puede ver en la cama, se confunde entre las sábanas y la condición en la que está. Y usted en ese nivel puede ayudar al paciente, pero no va a recuperar lo que perdió en meses ni en años. También hay un factor que influye, que es el encamamiento prolongado. Cuando un paciente, un adulto mayor, por alguna razón, alguna eventualidad de salud, esos pacientes que se caen, que sufren fracturas, o los pacientes de accidente vasculocerebral que quedan en una condición que depende totalmente de los familiares, el encamamiento prolongado puede contribuir a la desnutrición del paciente. Porque le falta apetito. Porque depende totalmente de una persona. ¿Qué sucede? Que no siempre la persona que lo está cuidando tiene el conocimiento o la capacidad para hacerlo. También está el asunto de que a veces no tenemos las condiciones, el acceso a los médicos que puedan dar seguimiento a este tipo de pacientes, o no hay las condiciones en la casa. Entonces, un adulto mayor desde el punto de vista alimentario es diferente. Es diferente. Las necesidades de un adulto mayor no son las necesidades de un niño, como no son las No es necesidades como uno que tampoco, come de que piedra cuando uno está joven. no son tampoco las necesidades de un deportista ni de una persona joven, son diferentes. Hasta
Las piezas dentarias hay que tomarlos en cuenta. Hay adultos mayores que conservan sus piezas dentarias, pero hay otros que no las conservan. Usted no le puede dar la misma contextura de alimentos a esas personas. Hay que tener cuidado con eso. Lo mismo aquellos que no están de todo conscientes, que no tienen una sonda de alimentación, que usted tiene que preparar unos alimentos en consistencia blanda, usar un espesante. No es lo mismo que aquel que está consciente, que puede comer sus alimentos de manera normal. Doctora, quizás sea una crítica al sistema. No hay un sistema de seguridad social que apoye a los adultos mayores. Nuestro sistema de salud no apoya al envejeciente. Ay. Inclusive tenemos que decir que las aseguradoras tampoco lo apoyan. Tú tienes un buen plan de salud, tú puedes tener un seguro premium, pero después de que tú pasas de cierta edad o has tenido alguna eventualidad de salud, ya no te cubren. Entonces quedan desprotegidos en su mayoría. Lo mismo, la situación está en que tú como hijo tienes que tener un pluriempleo para poder sobrevivir, y tu familiar, tu padre, tu madre o quien te crió o una tía quedan solos en la casa. No hay tampoco personal capacitado que tú puedas contar, son muy pocos, que tú puedas decir, bueno, esta persona sabe cómo alimentar, cómo cambiar, cómo cuidar a alguien que dependa totalmente de si son muy pocas personas, tienes que recurrir a alguien que no tiene los conocimientos. Es una serie de factores. Y también está el desconocimiento de la población. Existen médicos especializados en el manejo del adulto mayor, que son los geriatras, en el caso de las patologías propias del adulto mayor. Y en la parte de la alimentación, pues nutriólogos clínicos que manejen la parte del envejeciente. Cuando nosotros como población entendamos eso, entonces las cosas van a cambiar. Se diría que el adulto mayor no puede cenar pesadamente. No puede estar cenando pesadamente ni a altas horas de la noche. Ya antes de las 9 de la noche hay que darle su cena, tratar de que sea una cena ligera, pero también con supervisión. Inclusive es bueno hacer un recuento alimentario cuando son estos pacientes que dependen de sus familiares, para saber la cantidad y la exactitud de lo que está comiendo. Porque a veces te dicen, sí comió, pero ¿qué tan real es eso? Pero si tú lo anotas, tú estás viendo y te das cuenta si está disminuyendo su apetito, si necesita algún tipo de estimulante, si se necesita cambiar la dieta, qué está pasando. Entonces, en esta sociedad, como no hay seguridad para el adulto envejeciente, hay que ser buen hijo. Sí. ¿Por qué? Sí, es verdad. Hay que ser buen hijo. Sí, hay que ser buen hijo, esa es la verdad. Pues seguimos conversando hoy sobre los adultos mayores. Usted tiene su papá y su mamá. Ya usted ve que como que vuelven a ser niños. ¿Eh? Y si usted no quiere que se desnutra, usted tiene que añoñarlo, ¿verdad? ¿O no? Hay que darle seguimiento. Una palabrita así vaeña. Pues regresamos después de esta parte comercial, doctora. Felicidades. Edifica muy bien el tema. Y regresamos conversando esta tarde con la doctora Elvira Méndez. Ella es nutrióloga. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Vivimos en la era de la información y con solo un clic, ese mundo se abre ante nuestros ojos. Extradigital.com.do, periódico digital donde en noticias encontrarás un extra, donde cada reportaje o información es realizado con objetividad y responsabilidad. No es un diario, es un medio actualizado a cada momento 7 días a la semana.
extradigital.com.do. Noticias de primera. Un medio de Grupo Informativo Dominicano. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Bueno, pues estamos conversando con la doctora Elvira Méndez, nutrióloga. Ya participa con nosotros. Entramos a los 40 médicos para que la doctora nos ayude en este ministerio de lo que son la atención primaria. Porque si no existe, nosotros tenemos que ayudar, ¿verdad? Exacto. Porque la gente no haya a quien preguntarle, doctora. Entonces, la información en estos tiempos es determinante. Claro que sí. El que no maneja información está fregado, como dicen los uruguayos. Entonces, necesariamente entender la filosofía de este tipo de programa es algo edificante, porque que tú estás llevando las informaciones a la gente, que a veces nosotros los médicos no hacemos la transferencia médico-paciente. Es verdad. Hay pacientes que se han tomado un óvulo diario. He escuchado de muchas situaciones que Sí, por falta de información. de información. Es lamentable, pero es así. Y nosotros hoy siempre seleccionando los temas vinculantes con los televidentes, con las personas que nos ven diariamente, sabiendo que tenemos un gran compromiso, pues acordamos con la doctora Méndez platicar sobre este tema de adultos mayores y la comida. Oye, y la comida. Porque a veces se mueren y es por la desnutrición. Sí, No tenían eso ninguna es uno- enfermedad. Eso es uno de los factores. Sí. Se van desgastando Porque no comen. poco a poco. Porque no comen. Se van desgastando poco a poco. Y lamentablemente cualquier enfermedad, cualquier situación se lo lleva. Sí. Eso le sucede a cualquiera, desde un niño a un adulto normal, imagínese Que ya. no coma. Imagínese ya, pues, un adulto mayor que no se alimente adecuadamente, pues, cualquier enfermedad se lo lleva. Doctora, entonces, esa parte emocional que usted parece psicóloga, hay que manejarlo con ellos. Hay que manejarlo, o sea, hay que tener algo que yo he tenido que aprender, porque uno también tiene a su padre. Porque, perdón, me hizo usted la historia de una persona muy allegada a usted, que porque un negocio no le fue bien, ese Sí. negocio, dejó de comer. Exacto, exacto. Uno tiene a su padre, hay que entender que cuando ellos tuvieron una vida muy activa, cuando fueron gente que tomaron decisiones y de repente usted lo ve que dependen de los hijos, ellos no aceptan eso. Un padre, una madre que siempre fue batuta y constitución, no acepta que un hijo tome decisiones y le hace acto de rebeldía. Inclusive dicen, no, yo no quiero esto, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Y el dejar de comer puede ser también un acto de rebeldía. Doctora, pero yo diría que de los escasos hijos que asumen el cuidado de sus padres, porque la mayoría de esos adultos mayores están abandonados La mayoría. en la sociedad de hoy. La mayoría. Aquí no tenemos, como le dije anteriormente, un sistema que proteja al envejeciente. Hay muchos envejecientes que andan deambulando por las calles, hay muchos envejecientes que están en muy malas condiciones. Aquí hay escuelas de geriatría, pero no hay como la orientación hacia la población sobre qué hacer con un adulto mayor, porque hablamos del que no tiene por asuntos económicos los cuidados, pero hay muchos adultos mayores que los familiares tienen recursos económicos y no están bien cuidados. Entonces, es la orientación, es el saber de que no solamente es llevarlo a un médico o llevar a un médico a la casa, es también las condiciones que debe haber alrededor de ese adulto mayor. Usted me está adornando esa situación, o sea, de muchos hijos
que están bien. Sí. Y esas riquezas no se expresan en sus padres. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay muchos hijos, sin ánimo de yo señalar a nadie ni No, de... no estamos Pero mencionando a que- nadie ahora. El que quiera que se ponga su sombrero. Pero ¿verdad? que lamentablemente usted, por ejemplo, tiene a su padre en una institución porque usted no lo puede cuidar, pero a su padre usted tiene que monitorearlo para saber si le están dando un buen cuidado. Y usted tiene que visitarlo para darle afecto. Lo mismo si usted lo tiene en su casa, usted tiene que monitorear que le estén dando los cuidados del hogar. Y que lo que cada cierto tiempo llevarlo donde su médico o el médico que vaya a la casa, saber que los pacientes son multidisciplinarios, que usted no puede, porque también tenemos un error nosotros los médicos, que tenemos un paciente y queremos manejarle todo al paciente. Entonces cuando se nos va de las manos y está grave en un intensivo, queremos que todo el mundo vaya. Y eso no es así. Nosotros, cada quien se forma en una especialidad, cada quien tiene los conocimientos, uno como médico tiene una base, pero uno decidió un área porque le gusta, porque fue la opción que tuvo, porque fue lo que más le llamó la atención. Y entonces usted maneja su área, pero tiene que saber que el paciente es multidisciplinario, para evitar que se caiga en lo que es un paciente mal manejado y que después, cuando ya no hay nada que hacer, entonces querer llamar a todo el mundo para hacer qué. Para... O dar brinco en el velorio. Oh, pero bueno. Doctora, estos adultos mayores que a veces le coge con deambular, obviamente que pierden el contacto con la alimentación. Claro, pierden el contacto con la alimentación, pierden hasta la noción del tiempo. Imagínese usted el contacto con lo que es Que algo uno ve deambulando. que uno ve deambulando. Ese no uno- sabe lo que es comida ni nada de eso. No, y pueden agarrar cualquier enfermedad porque están expuestos al ambiente. Y es muy lamentable porque no tenemos cómo tener un control de esta situación. Porque si hubiera un sitio donde pudiera manejarse de tipo de personas, y hay más de lo que usted se imagina. Lo que pasa es que como no tenemos acceso a ciertas áreas, a ciertos lugares, pues no nos damos cuenta. Y en los pueblos del interior sucede mucho esto. Y sucede no porque los familiares se han descuidado, sino por la mala orientación. Los padres o los abuelos viven en su casita, preparan lo que ellos tienen y se acuestan a dormir, los nietos van, van los hijos, pero no hay un cuidado en sí, una orientación en sí a la población de lo que tienen que hacer. Eso es una problemática porque muchos de los médicos que pueden manejar la parte del adulto mayor se concentran mayormente en las ciudades grandes, pero no en aquellos lugares donde sí también necesitan de ese apoyo, ya ves en los lugares fronterizos, en los pueblos ya un poco más retirados, no existen ese tipo de manejo especializado o de información que les llegue. Un aspecto importante es que a veces los hijos suplen la compra en casa de los envejecientes, Sí, pero no le dan ese seguimiento si esa comida llega hacia su familiar. hacia su Eso familiar y sucede entonces usted ve el envejeciente desnutrido Sí. y él cree que le está supliendo la comida. Sucede mucho que por eso hay que monitorear la situación, de que a veces los hijos se preocupan por sus padres, pero quienes le dan el seguimiento directo no tienen ese grado de responsabilidad. O también, bueno, como no quieren cierta cosa, pues no se la preparan. Entonces, Bueno, sucede mucho. la trabajadora le da igual. Exacto, le da igual. Sucede en los dos extremos de la vida. O ella no quiso. Sucede en los niños y sucede en los envejecientes. Como son los dos extremos más vulnerables y son los que están muchas veces a lo que quieran, si usted no tiene una persona con disciplina que diga, venga, siéntese, vamos a comer esto. No quiso, bueno, pues no quiso. A veces hay momentos que hay que darle sal en la boca. Sí. Y en estos casos de pacientes que tienen problemas para tragar, hay que la consistencia, preparársela, prepararle los alimentos utilizando espesante, sentar el paciente, inclusive colocársele en un lado específico, poco a poco alimentar a los pacientes, esperar que trague. Eso no lo hace todo el mundo. Ay, ay. Doctora, dígame una cosa, yo no sé si habían hecho esa pregunta. ¿Por qué las personas cuando se descuidan de la alimentación en el Cibao, allá en Puerto Plata y en Santiago, dicen que se llena de aire? Y como que ahí es como que más difícil que a la persona le resulte comer. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mire, ¿Me entendió la pregunta? Entendí. Lo que sucede es cuando usted tiene mucho tiempo, cuando usted, por ejemplo, salta comidas,
Cuando usted va a comer, usted no tiene mucho apetito, usted, digamos que todo ese tiempo sin ingerir alimentos, cuando ya usted va a ingerir lo que vaya a ingerir, no siente ese apetito. ¿Y por qué? ¿Se debe la que se llenó de aire? Se dice en Santiago. La gente dice que se llenó de aire, pero lo que sucede es que usted ya saltó esa comida, ya el organismo utilizó de donde toda la reserva que tenía que utilizar. Y si usted tiene mucha hambre, se da un atracón que no puede ni dormir. Y si no tiene tanta hambre, con cualquier cosa se llena. Como que no le pasa la comida. Exacto. Entonces, por eso es recomendable que no salten la comida. Dios mío. Y en los adultos mayores es recomendable que las 4 o 5 veces al día de alimento que tengan que dársela, se la den en pequeñas porciones. Y en consistencias, específicamente suave, darle también su consomé, darle sus frutas naturales, darle su suplementación. Es como un niñito. Hay suplementaciones para adultos mayores dependiendo de la condición de base que tengan, porque no es lo mismo un diabético que un hipertenso, que un paciente que tenga problemas pulmonar, a un adulto mayor que sea totalmente sano. Hay que tomar en cuenta las vitaminas que necesita, porque usualmente tienen ya los niveles de calcio no son iguales, ya como uno puede ingerir ciertos alimentos, hay cosas que hay que suplirse a través de la suplementación y de las vitaminas, y todo eso hay que tomarlo en cuenta, porque ya es una persona que necesita cuidados, y si no se dan esos cuidados, pues más se le achica lo que es el tiempo de vida. Definitivamente, entonces, es una vuelta de la infancia, de adulto a la infancia. Sí, o sea, por eso que dicen que el adulto mayor es como un niño, porque depende totalmente del cuidado en algunos casos, porque hay adultos mayores que están lúcidos, están conscientes, practican ejercicios propios de su edad y llevan una vida sana, pero no es la mayoría de los casos. Y por eso es que uno tiene que estar cerca de su familia, estar pendiente. A veces un familiar directo no puede, pero si ahí usted tiene algún familiar que sí puede hacerlo para manejarlo, porque como le decía, a veces los padres no son fáciles. Cuando la gente fue batuta en Constitución y usted le diga ahora que no, que yo soy el que manejo esto, a veces ellos no identifican a los hijos como para tenerle ese respeto. Ajá. Y hay que valerse de un hermano de ellos que le tengan la confianza, de otro familiar que puedan manejar la situación. Para suplir quizá las necesidades. Para ayudar a que ellos cooperen con esa situación y que acepten la ayuda que se les está brindando. Ay, Dios mío, pero son complejos. Sí, son bastante complejos. Por eso complejos. Que dentro de la nutrición existe el apoyo logístico de psicología. Claro, debe existir, porque cuando el paciente te dice que no va a cooperar, muchas veces tú tienes que utilizar soportes especializados. Sí. De ponerle un soporte, además de que coman cuando ellos consideren, tú ponerle un soporte endovenoso porque está consciente y no le puedes poner una sonda de alimentación. Sí. Bueno, pues tremendo tema esta tarde en Preguntas Médicas, hoy con la doctora Elvira Méndez, nutrióloga, y tiene sus servicios profesionales allá en la maternidad de Los Minas. Tremenda profesional de la medicina. Así que regresamos a recibir la llamada telefónica de ustedes en un tema muy sensible. A mí me han erizado los pelos enteritos, porque uno no sabía que ese tema es tan complejo. Es muy complejo. Nosotros no hemos hablado ni la mitad de la complejidad de ese tema. Es muy complejo y es muy amplio. Y es muy amplio. Así que regresamos a esta parte comercial en Pregunta Médica. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Vivimos en la era de la información y con solo un clic, ese mundo se abre ante nuestros ojos. Extradigital.com.do, periódico digital donde en noticias encontrarás un extra, donde cada reportaje o información es realizado con objetividad y responsabilidad.
No, no es un diario, es un medio actualizado a cada momento 7 días a la semana. Extradigital.com.do. Noticias de primera. Un medio de Grupo Informativo Dominicano. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Vamos a recibir las llamadas telefónicas, el 616-1772, y realmente expresar nuestro dolor por la muerte de Inver Barreras, héroe nacional, y fue un ejemplo para la juventud, porque la mayoría de esas personas que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo eran personas jóvenes. O sea, tomaron una responsabilidad muy joven. Cuando Inver Barrera participó en ese ajusticiamiento, solamente tenía 40 años. Ahora uno de 40 años no toma ese tipo de decisión. No, Tiene que ser una gente muy mayor. Sí, sí. Entonces, pero no tan Las solo... cosas han cambiado. No tan solo él, la mayoría de esos que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo fueron personas jóvenes. Así es. Fueron personas jóvenes. Y ese dato importante, que Inver Barrera solamente tenía 40 años. Que nadie piensa con 40 años en meterse en un lío así, Y menos Entonces, en aquella ¿qué época. significa? ¿Qué mensaje? Que la juventud juega un papel importante en los cambios. Que a veces lo que queremos es que estén metidos en cerveza y cosas. Juega un papel importante en los cambios, los jóvenes. Los cambios no son de los viejos, son de la gente jóvenes. El viejo coge miedo, ¿verdad? No necesariamente. Las personas mayores tienen muchos conocimientos y pueden ayudar. Son más En conservadores. la toma de decisiones, pueden ayudar en cuanto a la asesoría, porque se dice que cuando uno es joven uno tiene la energía, a veces Sí. quiere hacer cosas, pero también hay que saber cuál es el momento de hacerlas. Sí, pero esas decisiones fueron jóvenes, Elvira, Eso que es la verdad. tomaron. En su momento tomaron esa decisión por la razón que haya sido, Sí. pero la tomaron. Bueno, vamos a la primera llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas, Tarde de nutrición, buenas tardes. sí. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora, Adelante. que ella nos puede decir acerca de cómo combatir las amebas y los parásitos. Muchas gracias. Sí. Bien. Lo primero es que hay que tener una buena higiene. Hay que lavarse las manos después que uno va al baño y cuando uno va a manipular alimentos. Uno tiene que todas las frutas y verduras que va a utilizar, lavarlas y dejarlas, lavarlas bastante bien, porque a veces nosotros consumimos los alimentos pero no nos preocupamos por eso. Hay que tapar los alimentos, porque muchas veces utilizamos la técnica de que lavamos nuestras manos, mucha higiene, y dejamos toda la intemperie, le pasan las moscas y ya usted sabe cuáles son los resultados. La comida, cuando usted la deja mucho tiempo, que ya usted la cocinó, por ejemplo, a las 12 de mediodía estuvo para comerse a las 8 de la noche, también se puede contaminar y eso puede inducir a que haya algún tipo de indigestión. Sí. Pero lo básico es mucha higiene, lavado de manos antes de comer, lavado de manos después que usted va al baño, lavado de manos después cuando usted va a manipular alimentos, la higiene en el entorno de la manipulación de los alimentos, que a veces vemos unos lugares en las mismas casas en donde preparan los alimentos que usted dice, Dios mío, un recipiente sucio. Sí. Eso, hay lugares donde uno va que uno no se toma un vaso de agua.
Entonces, Mira, la higiene ante todo. Y la buena cocción de los alimentos. Porque hay alimentos que como usted no lo prepara bien, sí. La fuente, especialmente las carnes, si hubo alguna situación que pudo haber tenido el animal, usted no lo preparó bien, pues puede algún tipo de parásito pasar a lo que es el humano. Sí, hay una parte, Elvira, yo no sé si te ha pasado eso, que tú le das un tratamiento de ameba, entonces el paciente ya se cree libre de ameba. Si usted no cambia esos hábitos, exacto, porque la ameba es en lo sucio que está, Si usted no cambia esos hábitos, lavarse las manos, usted va a tener ameba siempre. Y la fuente donde usted ingiere sus alimentos, porque también sucede que en la casa hay una higiene excelente, pero la persona no come usualmente en su casa. Sí, es así. Vamos a recibir la otra llamada telefónica. Buenas tardes, pregunta médica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. ¿Aló? Sí, dígame su pregunta. Una pregunta, doctora. Yo tengo una tía que es muy obesa. Entonces ella hace dieta y dieta, pero no rebaja. ¿Qué usted le sugiere a ella que coma? Sí. Bien. Lo primero que hay que ver si esa obesidad es por la ingesta. El sobrepeso y la obesidad pueden tener múltiples factores. Pueden haber inclusive factores hormonales. Por eso, por ejemplo, en el caso que cuando me ha tocado manejar ese tipo de pacientes, lo primero es que yo le mando a hacer toda su rutina, incluyendo la rutina hormonal. Porque cuando vemos que un paciente hay algunas situaciones que no todo por la ingesta y vemos que el factor hormonal está influyendo, endocrinología tiene que intervenir ahí. Muchas veces sometemos pacientes a dietas, pero no sabemos cuál es el origen de ese sobrepeso. Hay hasta medicamentos que pueden inducir a un sobrepeso. Esos pacientes, por ejemplo, pacientes asmáticos que le han suministrado esteroides durante mucho tiempo, o pacientes que han tenido lesiones que por el dolor le han suministrado, lo han infiltrado con esteroides, también pueden tener un sobrepeso. Un sobrepeso que puede venir por esa parte. Entonces, que no es por la alimentación. Que no es por la alimentación, pero también está el paciente que se mal alimenta, que pasa un día entero de hambre y viene a darse un atracón en la noche, pues nunca va a disminuir. Al estilo Nueva York. Al estilo y también República Dominicana, que estamos haciendo eso, trabajamos todo el día y nos damos un atracón en la noche. Buenas tardes, pregunta médica, última del bloque para irnos. Buenas tardes. Buenas tardes. A la doctora, soy una paciente de 69 años, hipertensa, alérgica al lácteos. He perdido 40 libras y mi cardiólogo me mandó aumentar 20 libras porque estoy muy delgada. ¿Qué suplemento alimenticio debería yo utilizar? Si el Ensure me podría ayudar. Sí. Bien, en el caso de ella debe utilizar, si ella es intolerante a la lactosa, debe utilizar suplementaciones derivados de la soya, de la proteína de soya, porque si utiliza suplementaciones que tengan lactosa, entonces va a ser todo el cuadro. Proteína de soya. Exacto, proteína solo de venden soya. en supermercados. Hay proteínas hay algunas que venden en supermercado, por ejemplo hay una que es el soy, pero no estoy segura si no sé si ella además de la hipertensión tiene algún problema con lo que es la diabetes. Sí. Y hay otra proteína que se llama proteína de soya, que es de Nutrilite, la cual el sabor no es muy agradable, pero cuando la mezclan con frutas toma un mejor sabor y los adultos mayores la toleran muy bien porque los he manejado y la toleran bastante bien. Bueno, pues nos vamos a esta parte comercial. Sí, bueno, pues vamos a... No, bueno. No también, faltan por ejemplo, 5 minutos para el caso de la señora que no espere que va a aumentar en un día o dos, eso toma tiempo, que ingiera alimentos bajo de sal, bajo de grasa, que coma 4 a 5 veces al día, mucha fruta, muchos vegetales, carnes blancas, pescado, que no deje de comer su habichuela y que agregue uno de estos tipos de proteína derivada de la soya para que la pueda utilizar en el desayuno o en la cena. Bueno, muchas llamadas telefónicas, parece que usted sacó 8 votos ahora en las elecciones. Me fue la primera vuelta. Buenas tardes, pregunta médica. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Quiero hacer una pregunta a la doctora. Ajá. Parece que hay muchos niños hoy. Sí. ¿Qué
¿Qué remedio sugiere para la ameba? Ay, sí. Nosotros no damos remedio aquí, sino Nosotros medidas no de damos higiene, remedio. ¿verdad? Ahora lo que tienen que hacer es ir a su médico, si es un niño que la madre lo lleve al pediatra, Sí. y si es adulto que vaya a través de la consulta donde un médico internista o dependiendo, no sé si ya tienen su médico de base, le hacen su evaluación del lugar y ven el tipo de parásito, porque muchas veces los procesos no solamente son por ameba, hay otro tipo de parásitos para saber cuál sería el tratamiento específico. Mucha medida de higiene y si se mantienen las diarreas, una dieta astringente, o sea, sin grasa y sin lácteos. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dígame su pregunta a la doctora. Para la doctora, por favor, si ella podría enunciar ahí algún suplemento alimenticio para pacientes diabéticos. Gracias. En el mercado hay varios tipos de suplementaciones para diabéticos. Pero antes de hablar de cualquier suplementación hay que ver cómo está la glicemia del paciente y el seguimiento. Hay que ver cómo está su peso. Es bueno que lo maneje siempre un diabetólogo, un endocrinólogo antes de hablar de suplementaciones, porque usualmente el paciente diabético no es muy organizado. Entonces, antes de hablar de suplementaciones, vaya a su médico, a su endocrinólogo, a su diabetólogo, que lo pese, vea si tiene su peso adecuado para su condición y que le ponga la suplementación dependiendo de la condición en la que esté. Porque hay varias, pero paciente diabético hay que tener cuidado Hay y que ver, tener ya uno mirarlo en conjunto. y hay que ver cómo está también su glicemia. No es lo mismo Sí. un paciente que tiene su glicemia controlada a un paciente que está en hiperglicemia. Sí. Hay que tener mucho cuidado con Sí. eso. Me voy con la otra. Buenas tardes, pregunta médica. Sí, buenas. Aló, Sí, buenas. con la doctora, por favor. Sí, Sí, estamos estoy. aquí. Ok. Que yo quiero decirle a la doctora, tengo una niña de 20 años. Que yo quiero que me diga algo para aumentar de peso, que está muy flaca. Ok, miren, el factor, hay que ver muchas cosas, hay que ver Sí. la complexión. A veces hay personas que son de una complexión que van a ser delgados por más que coman. Ella tiene que evaluarse, ver cómo están sus niveles de hemoglobina, su hematócrito, todas sus analíticas, porque no porque esté delgado significa que esté malnutrida, hay que ver su complexión. Entonces, dependiendo de esos parámetros, si ella necesita aumentar de peso, con una dieta bien equilibrada, no tiene que matarse comiendo hidratos de carbono ni comida rápida. Con una dieta bien equilibrada se puede lograr, pero lo primero es evaluar a ver si su complexión es la adecuada. ¿Qué es lo que es la complexión? La complexión es lo que es el físico, porque a veces hay personas que usted la ve y dice que come muchísimo y que siempre están flacos, pero hay que ver su complexión. Sí. También hay patologías hormonales que hacen que por más que coman no aumente de peso. Hay ciertos descontroles hormonales que por eso es que el paciente hay que hacerle toda su rutina para ver si ese físico que tiene, si que no aumenta de peso. Hay familias que no aumentan de peso. Hay familias que por genética, por más que coman, no aumenta de peso. Y como le dije, pueden haber condiciones hormonales y pueden haber condiciones de ingesta. A veces una persona que practica deporte no come lo suficiente, pero eso se sabe cuando el paciente se evalúa. Yo lo que le recomiendo es que en el entorno donde está, vea qué nutriólogo clínico le puede dar seguimiento. Sí. Y que le haga su evaluación. Eso iba a decir que nosotros damos orientaciones de aproximación. Exacto. Muchos de estos pacientes hay que verlo. Claro. Sí. Me voy con la otra llamada. Buenas. Sí, buenas tardes. Sí, va a tumbarse la doctora Méndez. Última de bloque. Bueno, pues me voy a regreso a esta señora que nos llama ahorita. Regreso a pregunta médica en la parte comercial. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos,
243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Vivimos en la era de la información y con solo un clic, ese mundo se abre ante nuestros ojos. Extradigital.com.do, periódico digital donde en noticias encontrarás un extra, donde cada reportaje o información es realizado con objetividad y responsabilidad. No es un diario, es un medio actualizado a cada momento 7 días a la semana. Extradigital.com.do, noticias de primera, un medio de Grupo Informativo Dominicano. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Y qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes te cantarán. Que en el final del supermercado Todo deleita tu paladar. lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Vamos a felicitar con motivo de su cumpleaños a la doctora Lirian Félix. Ella es residente de 4º año de medicina interna del Hospital Padre Villini. Así que la doctora, felicidades en el día de su cumpleaños, la doctora Lirian Félix. Todos esos Félix son del sur. Sí, aunque ya se han diseminado por todas partes. Sí. Así que hay muchos Félix en el sur. Bueno, pues me voy con otra llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, doctor. ¿Me permite hacerle una pregunta a la doctora? Sí, dígamela. Sí, doctora, oiga, yo tengo 70 años, pero la gente se cree que yo tengo 60. Es decir, yo aparento menos años. Lo que yo le quería preguntar a usted, porque yo disfruto mucho mi desayuno. Para mí es una ceremonia. Excelente. Yo me desayuno con una batida de piña, manzana y lechosa, un huevo hervido y una tostada con jamón de pavo. Y para la cena, a veces como arroz 2 veces a la semana. Para la cena yo hago otra batida, pero de vegetales, incluyendo espinaca, pepino, zanahoria, brócoli y todo eso. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, debe saber malo eso. No necesariamente, que nosotros no tenemos esa cultura, pero... De brócoli, vegetales. Nosotros no tenemos esa cultura, pero cuando vamos a otros países nos lo tomamos y nos lo hallamos bueno. Hay que ver en la condición en que está la señora. Según ella dice, aparenta de menos edad. Hay que ver la condición en la que ella está, si ella está en buen peso, cómo están sus analíticas. Es bueno que, según ella dice, se preocupa por sus alimentos. El comer arroz, el arroz es un cereal, es necesario, y si ella además del arroz lo alterna con otro tipo de alimentos, como por ejemplo con los víveres, si no le hace falta su habichuela, no le hace falta la carne, el huevo hervido ya lo utiliza en el desayuno, pues parece que la doña está llevando, si de ser así, está llevando una alimentación equilibrada. Hay que ver si ella está en buen peso, si no está obesa, si no tiene ninguna condición sobreañadida, pero que siga alimentándose sus 3 veces al día, que trate de a los jugos no echarle azúcar ni echarle ningún tipo de edulcorante, porque a veces, aunque los de vegetales podría ayudarle un poquito, pero no mucho, solo para el sabor fuerte. Me voy con otra llamada. Buenas tardes, pregunta médica. Una pregunta para la doctora. Ajá. Una pregunta para la doctora. Sí. Hay un método ahora para perder grasa a nivel abdominal que es, algunos nutricionistas, especialmente en Estados Unidos, lo están usando, es inyectarle microinyecciones de vitamina B12
para quemar grasa a nivel abdominal. ¿Ella trabaja con ese método? ¿Usted? Sí. Ajá. Lo ideal para tú disminuir de peso es una dieta equilibrada y ejercicio. Hay que tener cuidado porque hay que ver si muchas veces hay muchas cosas que se utilizan, que uno las ve, que las promocione, pero hay que ver si eso ha sido aprobado, si no es tan fácil de experimentación, una agresión, cuáles son los riesgos. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque no todo lo que se ve en el internet o que se ve por la televisión significa que esté aprobado ni que tenga validez. Entonces, en mi caso, yo recomiendo siempre una alimentación sana dependiendo de la condición del paciente y ejercicio también dependiendo de su edad y de su condición. Sí, bueno, eso es a cada momento que hay ocurre un problema por unos manejos y una toma. Hay que tener cuidado porque en los procedimientos se toman un tiempo para ser aprobados, se ven cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios y quiénes califican para eso, porque cuando se decide hacer un procedimiento utilizando cierta sustancia, hay que ver también quiénes son los que califican. Muchas pacientes que nos están mirando, que no le lleven una información distorsionada al doctor Serré, que es el líder de los martes. Lo que pasa es que la doctora también tiene mucha aceptación aquí. Y es que la doctora, digo yo, ¿por qué en tan poco tiempo la doctora se ha pegado aquí? Es lo que yo le digo como gerente de obstetricia en el Hospital de Los Minas. Los jóvenes, para hacerse líderes, tienen que ser útiles. Si usted además quiere hacer lo que le toca, o usted lo dice, mira, vamos allí y no quieren, entonces usted no es necesario. Entonces, los líderes aparecen cuando nadie aparece. ¿Verdad, Méndez? Como apareciste tú hoy. Ah, bueno, pues gracias por lo que me toca. Buenas tardes, pregunta médica, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Excúsenme, aunque no sea el tema, yo quiero preguntarle a la doctora. Yo tengo un hermano que le tenía muchas llaguitas en la cabeza y en el cuerpo entero. Fue al Instituto de la Piel y le hicieron biopsia y todo, y dicen que es psoriasis. Yo quiero que ella me diga si la psoriasis se pega o qué es enfermedad o si se sana o qué. Buenas tardes y gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Bueno, eso es una patología propia de la piel y es bueno que en el mismo dermatológico existen, bueno, el Instituto de la Piel. Diagnóstico ahí. Su diagnóstico y que sea seguido por lo que es los dermatólogos que le van a dar el tratamiento del lugar. Si él no asume su tratamiento, pues lamentablemente no va a tener una buena evolución. Pero no es algo que se pega así de como se puede pegar una escabiasis. Lo que sí tiene que tomar las medidas del lugar para que pueda tener un control. Bueno, a los ustedes pacientes que tratan de comunicarse con nosotros, míralo ahí, está lleno. No vamos a poder porque el tiempo en televisión pasa rápido. La doctora, para su dieta, su asesoría, doctora, ¿en dónde está ubicada? En el Centro Médico Elohim. Y me pueden contactar a través del teléfono 809-705-0145. ¿Ese centro por dónde queda? Ese centro queda en la avenida Independencia, próximo a la Máximo Gómez, la calle que está detrás del Banco de Reservas. Dígame el teléfono otra vez. 809-705-0145. Bueno, pues darle las gracias a usted, doctora, porque una buena participación aquí. Tiene un lenguaje entendible. Yo lo que hago es que lo traigo una vez, si no se saben expresar, no lo traigo más. Y ya usted ha venido varias veces, incluso. Y que pase la prueba de fuego. Sí, no, varias veces ya ha venido. Así que darle las gracias a usted y no se pierdan en unos instantes lo de hoy con José Daniel Candelario. Y mañana nos encontramos en la tarde de cardiología. Gracias, doctor, otra vez. Y gracias a usted por la invitación. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.